Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, transitando este tiempo de la mejor manera. La idea del video es tratar de retomar estos contenidos que nosotros fuimos dando a lo largo de los trabajos que ustedes fueron entregando. Lo importante y la pregunta donde vamos a tratar de integrar todos estos contenidos es tratar de entender por qué es importante estudiar sociología. Entonces, me pareció adecuado primero tratar de entender que desde la aparición de las personas en el planeta siempre se vio la necesidad de interactuar con otros. Y en esta interacción se da un intercambio de información del sujeto con el medio en el que se encuentra. La pregunta que surge es qué pasa con el sujeto actuando por sí mismo, es decir, actuando aisladamente de manera individual, sin tener contacto con otros, sin relacionarse con otros. Se descubre, gracias a la sociología, que este sujeto no tiene la capacidad, digamos, de obtener los recursos y bienes por sí solo. Entonces, desde un principio se ve la necesidad de formar sociedades o comunidades teniendo, digamos, una particular organización. En un primer momento, por ejemplo, en el principio, se da lo que es la caza y la recolección. Y luego, a lo largo y en el desarrollo de la historia, se da la organización del trabajo. Entonces, la ciencia que se va a encargar, digamos, de estudiar estos fenómenos y las características que encontramos en las comunidades en las que los sujetos viven, es la sociología, la cual no se ocupa solamente de estudiar estos hechos que encontramos en los grupos sociales, los cuales están determinados por sí mismos, sino también este contexto histórico y cultural en el que los sujetos se encuentran, digamos. Teniendo en cuenta, digamos, que la acción por sí sola no significa nada, digamos, para nosotros, sino que hay que dar el entorno social, que fue una categoría que nosotros desarrollamos, el cual va a tener características particulares, es decir, nuestra sociedad no es la misma sociedad que Noruega, por ejemplo, y esto nos va a ayudar a comprender de alguna manera este fenómeno y las acciones sociales que se desarrollan en él. Otro factor que me parece importante entender es que toda sociedad es una realidad histórica, es una realidad organizada y estructurada, y no una simple colección de individuos o familias, digamos, en igualdad de poderes, riquezas y libertades. Tampoco es una agrupación que necesita, por ejemplo, o que se desarrollan en estos hechos que no tienen ninguna conexión o acciones que se realizan aisladamente. Dado que la sociedad es anterior a los individuos y aunque podamos, digamos, ser individualmente particulares, es decir, cada uno de nosotros tiene diferentes características y se diferencia a otros, dado todos estos factores, tenemos que entender que nuestras oportunidades lamentablemente vienen condicionadas, ¿sí? Por estos factores económicos. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir esto? Vienen delimitadas por el hecho del medio en el que nos encontramos, como la clase social, el ser hombre o ser mujer, condicionan de alguna manera nuestro ser social. Otro factor que creo que nosotros fuimos tomando a lo largo de los trabajos es que la sociedad debe ser entendida como una estructura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que permite que la sociedad sea una realidad estructurada? Son este conjunto de instituciones o sistemas que permiten una organización económica, política, social y cultural. Es decir, estos factores componen la estructura social. El factor económico, por ejemplo, es el conjunto de relaciones económicas que nosotros encontramos en lo social. Luego se da el sistema de relaciones, es decir, cómo yo interactúo con otros. Interviene en el sistema de valores, la moral, etc. ¿Qué va a pasar en este sistema de relaciones? Vamos a descubrir que en todas las sociedades existen desigualdades sociales que deriva del modelo de trabajo que tiene esa sociedad, digamos, de la división del trabajo que tiene esa sociedad. Entonces, otro factor que aparece es la estructura política o sistema de relaciones políticas, donde entran, digamos, donde se dirimen las luchas sociales, ¿sí? Otro factor que aparece como importante es la estructura cultural o simbólica, o sistema de relaciones en donde confluyen pluralidades, es decir, diferentes realidades de los sujetos. Otro factor que nosotros estuvimos trabajando fue el hecho educativo, es decir, la importancia de la educación dentro de lo que es la estructura social.
¿Qué sucede con la educación? Se encuentra, digamos, con una función contradictoria, porque por un lado socializa a los individuos en la uniformidad, digamos, de patrones y de valores, pero a la vez diferencia a los individuos en méritos, y esto lleva a las desigualdades sociales, que es lo que dice Bourdieu y Weber, digamos. La escuela contribuye tanto a la cohesión social como a la norma, a la transmisión de la norma, como a promover de alguna manera las desigualdades sociales que estructuran la sociedad. Entonces, la escuela se encuentra en esta difícil tensión, ¿sí? La estructura social supone de alguna manera un diseño institucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Se encuentra la norma, ¿sí? La norma aparece como esta característica que está cargada y blindada fuertemente de la normatividad. La dan las instituciones, la dan los sistemas. Toda vida social, tenemos que entender nosotros, está marcada por la norma. Es decir, la norma me marca, me delimita de qué manera las personas, o sea, nosotros, vamos a actuar, qué vamos a considerar como bueno o como malo. Entonces, ¿qué hace la norma? ¿Qué me permiten las convenciones sociales? Es decir, este acuerdo a lo que llegan los sujetos para poder regular la vida en comunidad. Entonces acá aparece la sociología. ¿Por qué yo digo que aparece la sociología? Porque ¿cuál va a ser la función de la sociología? La función de la sociología es sacar el velo sobre las cosas escondidas y a veces reprimidas. Es decir, nos revela, por ejemplo, esta correlación que existe entre el éxito escolar que habla Bourdieu, que se identifica con la inteligencia, poder ver estas problemáticas, digamos, resolverlas. También la sociología es una ciencia especialmente difícil porque su objeto de estudio son los espacios de lucha. Ella nos viene a mostrar, de alguna manera, estas cosas que se esconden, estas cosas que se reprimen socialmente, estos mandatos que muchas veces nosotros adherimos, pero ni siquiera, digamos, tomamos conciencia, adherimos inconscientemente a normas que por ahí muchas veces son injustas. ¿Por qué yo digo esto? Porque que haya culturas donde la mujer no tiene ningún tipo de derecho, yo no puedo justificar en que eso tiene que ver con una cuestión cultural, sino que tiene que ver con una norma que se sigue socialmente, pero que no por eso no deja de ser cuestionable, ¿sí? La sociología es la que me da la posibilidad de construir verdades, producirlas, pero teniendo en cuenta dos factores. Estos factores son el interés que se tiene en saber, y qué es lo que se quiere saber, y en hacer saber la verdad. O, y acá viene la sociología, tratar de descubrir estas verdades que los sistemas o las instituciones muchas veces nos ocultan. Tenemos que entender que no hay ciencia si no es de lo desconocido. Bueno, espero que se encuentren bien. Primero, lo que les quiero agradecer es la buena predisposición que han demostrado, digamos, en este trayecto o esta modalidad virtual que hemos llevado a cabo. Les quiero agradecer, quédense en casa, les agradezco mucho la buena predisposición, sobre todo las reflexiones personales que se nota, digamos que hay lectura, que hay reflexión, que hay opinión propia y eso es lo principal. Bueno, espero que se encuentren bien y les mando un beso enorme.